Bien, el tema de hoy es la derivada. Muy bien, la derivada significa una razón de cambio. Es decir, cómo varía una variable respecto a la otra. Siempre son dos, porque es una razón de cambio. Entonces, normalmente se acostumbra a decir cómo varía X respecto a Y. ¿Cómo varía? El doble, el triple, el cuádruple, muy rápido o muy lento, ¿verdad? Entonces, la derivada siempre se pone como, ¿sí? O esa razón de cambio como dy en dx. Es decir, cómo varía la y respecto a x. Por ejemplo, un ejemplo podría ser cómo varía la temperatura respecto al tiempo. Muy rápido, muy lento. ¿Cómo varía respecto al tiempo un crecimiento de bacterias? Un crecimiento de bacterias. Ahora que pasamos por este problema de la pandemia, ¿cómo varía respecto al tiempo una pandemia? ¿Sí? Entonces, siempre tiene que haber una razón de cambio. ¿Cómo es algo respecto a otra, a una variable? ¿Sí? Entonces, siempre para que exista una derivada o una razón de cambio, debe de haber ahora sí que una variación. Si no existe variación entre una variable y la otra, como si fuera una recta, ¿sí? Entonces decimos que la derivada es cero. ¿Por qué? Porque no hay cambio. Si, por ejemplo, yo tengo aquí, luego yo tengo, supongamos la temperatura en un día que sea así, a lo largo del día. Aquí están 24 horas. Ah, ¿sabes qué? Sí existe una derivada. Sí, porque existe el eje de las X, es el tiempo, el eje de las Y es la temperatura. ¿Cómo está variando en cada instante de tiempo? Sí existe una variación, sí cambia. Entonces, sí existe una derivada. Pero si tuviéramos nosotros el caso, ¿sí? De la temperatura o de algún otro fenómeno, en este caso se me ocurre temperatura, y que fuera siempre recto, es decir, nunca cambiaba la temperatura dentro del refrigerador, por ejemplo, que se mantuviera constante. Entonces dices tú, ¿cómo cambia la temperatura respecto al tiempo? Pues fíjate que no cambia, se mantiene constante. Ah, entonces decimos que la derivada es cero. Por eso la derivada de una constante es cero. Esa es la razón. Muy bien. Ahora vamos a ver, esto es el concepto de derivada. Vamos a ver ahora un ejercicio. ¿En qué se basa la derivada? ¿Sí? La derivada, ¿sí? Se basa en los límites. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo f' de x, ¿sí? Es igual al límite de f de x más h menos f de x entre h cuando h tiende a cero. Oiga, ¿qué onda? Ese f', ¿qué significa? Ese f', si yo tengo f de x y yo la derivo respecto a x, esto es f' de x. Entonces, la derivada siempre se manifiesta, se representa de esta manera, como si fuese un límite. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy práctico de derivadas. Por ejemplo, si yo tuviera f de x es igual a x al cuadrado y yo quiero obtener su derivada, f' de x, utilizando la definición, es decir, yéndonos por los límites, tendríamos que decir que esto es igual al límite cuando h tiende a cero. ¿Sí? Todo lo que tenga x le ponemos
perdón, aquí no era f de x, aquí es x más h, ¿eh? Perdón, ahí es x más h. Entonces aquí le tendremos que poner x más h al cuadrado menos f de x. ¿Cuánto vale f de x? Mi función. Entre h. Ahí ya estoy derivando, ¿eh? Utilizando el concepto de derivada. Entonces, aquí me quedaría, aquí está el binomio, acuérdense, tengo un problema. ¿Qué problema tenemos? Tenemos que la h tiende a cero. Entonces, aquí existe una indeterminación. Entonces, lo que necesariamente tenemos que hacer es eliminar esa h. De algún modo algebraico tenemos que eliminarla, ¿sí? Para que no exista esa división entre cero. Ya eliminando esta h, ya terminé de derivar. Entonces, ese es nuestro objetivo, eliminar esa h. Entonces, vamos a ver qué pasa si desarrollo el binomio. Este binomio al cuadrado, el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, menos x cuadrada entre h. Aquí vamos a observar x cuadrada con x cuadrada. Es 1, es 0, perdón, se anula. Entonces me va a quedar todo en función de x. Entonces, si yo digo el límite cuando mi función tiende a 0, aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué término es común en ambos, en estos dos términos? La h. Factorizo la h. H, ¿por qué tengo que multiplicar para que me dé 2xh? Por 2x. H más h, ¿por qué me da h cuadrada? H. Entre h. Entonces, lo que decíamos ahorita, nuestro objetivo es eliminar esa h. Entonces, fíjense aquí, como esta h está multiplicando a todo el numerador, puedo eliminar esta h con esta. Entonces, ya logré eliminar la indeterminación cuando h tuviera 0. Ahora sí, como ya no existe una división entre 0, vamos a sustituir el límite, que lo voy a volver a escribir. Me quedaría límite cuando h tiende a 0, 2x más h, ¿a qué va a ser igual? Pues como la h ya es 0, me va a quedar que es 2x. Entonces, la derivada de x cuadrada es 2x. Gracias. Un saludo para Samuel, que ahí me está escribiendo. Gracias, Samuel y Martín.